¿De qué estamos estudiando en Job capítulo 39, queridos hermanos? El caballo de la fe. ¿Y quién es el caballo de la fe? El Señor Jesucristo, Cristo en nosotros. Pregunta, ¿cuántos han recibido a Jesús aquí como su Salvador personal? Amén. ¿Cuántos han sido comprados, redimidos, alcanzados por la preciosa sangre de Jesús? Bueno, usted tiene a Cristo dentro de usted. Ahora usted tiene que hacer un trabajo. El trabajo que usted tiene que hacer es crecer en Cristo o dejar que Cristo crezca en usted. ¿Hacemos algo para nuestra salvación? No. ¿Podemos pagar nuestra salvación? No. ¿Podemos hacer algo para ganar esa salvación? No. Pero una vez somos salvos, pregunta, ¿ahí se termina todo? En realidad empieza nuestra jornada en Cristo, ¿verdad? Debemos aprender a crecer en Cristo, dejar que Cristo crezca en nosotros. Y a medida que Cristo se va fortaleciendo en nosotros, va ganando territorio, va conquistando áreas de nuestra vida. Antes nos costaba porque teníamos mucha ira. Cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros y Él nos muestre cómo es Él, su carácter, ahora ya no nos cuesta tanto vencer a la ira, ¿verdad? Vencer el enojo. Se supone que así debería ser. Pregunta, ¿cuántos acá han avanzado en algo desde que comenzaron su caminar con Cristo? Hermano, si usted decía 10 mentiras y usted ya no dice 10, sino que solo dice 2 y está luchando por esas 2, déjeme decirle que usted ha avanzado. ¿Ok? Si antes usted le deseaba el mal a alguien por estar enojado y andaba matando a la gente en el pensamiento, pero ahora ya no, ahora solo dice, gracias Señor por fulanito de tal, usted ha crecido, usted ha avanzado. Cristo está creciendo en usted. ¿Me doy a entender? Así es como Cristo va tomando nuestro corazón y ganando poco a poco terreno en él. Amén. Es necesario que nos examinemos respecto a eso, ¿de acuerdo? Muy bien, Job 39, 24, por favor, hoy lo que tengo es precioso. Saben que mientras estábamos en la alabanza y en la intercesión, el Señor terminó de abrirme el entendimiento con respecto a esto, porque toda la semana que he estado estudiando, incluso ayer en la noche le decía yo a la pastora, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo entiendo, lo sé, pero quisiera encontrar una forma estructurada para dárselos a los hermanos y que lo pudieran entender. Y ahora mientras estábamos en la alabanza, fue como que cayeron todas las piezas en el rompecabezas como para podérselos dar a ustedes de la forma más sencilla. ¿Ok? Así que gracias al Señor por eso, ¿verdad? No piensen que no es que no estudié, oigan, estudié toda la semana, pero aquí fue como que las piezas en su lugar y ahora lo sé. Ahora, Job 39, 24. Vamos a leer fuertes todos juntos, ¿ok? ¿Qué dice? Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Digan amén. ¿Qué les dije que significa escarbar la tierra? Tragarse la tierra. Cristo en nosotros, a medida que va creciendo, va conquistando y va tragándose nuestra carne. Cada vez es más fácil andar en el Espíritu cuando dejamos que Cristo crezca. Ahora pregunta, ¿cómo crece Cristo en nosotros? Muriendo a nosotros mismos, a través de la palabra y del Espíritu. ¿Cuánto meditamos en la palabra? ¿Cuánto oramos y hablamos con Dios en nuestro pensamiento y en nuestra vida diaria de oración, verdad? Así crece Cristo en nosotros. De lo contrario, Cristo se mantiene pequeño en nosotros y nosotros no alimentamos a Jesús con la palabra dentro de nosotros. ¿Está claro eso? Ahora, noten esto, estudiemos la segunda parte del versículo donde dice sin importarle el sonido de la trompeta. Esto es muy interesante, ok, les voy a dar dos palabras que vamos a estudiar en esta frase, pequeña frase. La primera es la palabra hebrea para trompeta, ya la conocen, ¿verdad? Bien, shofar. No sé si le doy vuelta, lo van a ver. ¿Sí? Así sí. La trompeta es shofar. ¿Ok? Y esa palabra hebrea ya la hemos estudiado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La pastora nos explicó la diferencia de la trompeta terúa, ¿se acuerdan? Tecúa, creo que era la otra,
etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a meter a eso. La primera palabra es trompeta, shofar. La segunda palabra es sin importarle. A ver. Lo perdí, ahí está. Sin importarle. Esto es muy importante. ¿Ok? A ver, la palabra hebrea importar, ¿me están siguiendo? ¿Ok? Estoy poniendo una base, necesito que me sigan, ¿de acuerdo? Esta palabra importar es la palabra que se traduce creer. También se traduce como confiar, firme, esperar. ¿Ok? Esta palabra también, déjenme decirles qué otra cosa significa. Significa mantenerse. Ahora les estoy enseñando qué hace el caballo de la fe en nosotros, Cristo en nosotros cuando lo dejamos crecer. Por eso les digo, quiero que se animen a dejar crecer a Cristo dentro de nosotros, ¿verdad? Que dejemos crecer a Cristo dentro de nosotros para que vean qué es lo que Él puede hacer. Estable. Vamos a ver. Seguro también quiere decir seguro. No se preocupen, ya les voy a explicar qué es, ¿ok? Seguro. Y es la palabra hebrea conocida, famosísima, que usted usa todos los días. Es la palabra hebrea amán. ¿De dónde proviene? Amén. ¿Me están siguiendo? Ahora, noten lo que dice la versión King James. La versión King James dice, el caballo de la fe se traga la tierra con furia y enojo, apunten, y dice, y no cree que es el sonido de una trompeta. Ay, 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 ¿cómo les voy a explicar esto? La versión Reina Valera dice, sin importarle el sonido de la trompeta al caballo de la fe, a Cristo en mí. La versión King James dice, él no cree que el sonido sea un sonido de trompeta. Ahora, oigan esta otra versión, la versión LBLA, la versión lenguaje actual, creo que es, ¿verdad? Lenguaje actual, sí, esa es. ¿Perdón? Actualizada, gracias. Dice, no se está quieto ante el sonido de la bocina. ¿Ok? Ahora, miren qué interesante esto. Estudiemos en primer lugar la palabra shofar. ¿Les parece? Vean, la palabra shofar o el shofar se utilizaba para lo siguiente. Anoten todo esto, por favor, porque les va a servir para entender después el principio. El shofar o el cuerno de un carnero se utilizaba en la Biblia como no solo como un instrumento musical, sino también como una alarma, como una alerta. Número uno, se llamaba al pueblo a una reunión a través del sonido del shofar. Ok, anoten el versículo, se los doy. Números 10:3. Todo eso está en los mensajes del Salmo 150, pueden verlo. Pero de verdad necesito que ahorita pongan toda su atención, toda su inteligencia, todo su entendimiento para lo que voy a decirles, ¿ok? Número 2, el shofar sonaba como una señal de guerra o como una advertencia. O sea, cuando sonaba el shofar tenían que prepararse porque venía una guerra también. Había un sonido característico para cada cosa. Ellos estaban entrenados en oír la trompeta, obviamente los israelitas. Esto lo pueden encontrar en Josué capítulo 6, versículo 4 al 5. Estoy dando pasajes y no estoy leyendo para ahorrar un poco de tiempo, pero ustedes lo pueden leer en su casa, ¿ok? Josué 6, del 4 al 5. Ahí habla acerca de cuando tocaron la trompeta del shofar, ¿verdad? Los shofar, las trompetas, y el muro cayó. Estaban advirtiendo de una guerra. Otro pasaje que encuentran es Jeremías 6:17,
Hermanos, a mí me interesa que cuando usted venga a la iglesia, usted venga con toda la disposición de aprender, a concentrarse aquí, ¿de acuerdo? Número 3, precioso. ¿Cuáles dije ya? Los dos primeros, ¿cuáles son? Convocatoria, una llamada a la guerra. Número 3 es un llamado al arrepentimiento. Se tocaba el shofar para llamar al pueblo a arrepentirse. Eso lo encuentran en Joel capítulo 2, versículo 1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, noten esto. Joel capítulo 2, versículo 15, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Entonces ya tienen 3, ¿verdad? Una convocatoria a reunión, una alarma de guerra y 3 sonidos de arrepentimiento. ¿Me están siguiendo? Este es nuevo, miren. Era una llamada para la proclamación de un rey. Eso lo encuentran en Primera de Reyes 1:39. ¿Ok? Dice Primera de Reyes 1:39, y el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! ¿Ya llevamos cuánto? 4. 5. Era una llamada a la manifestación de la presencia de Dios. O sea, anunciaba la presencia de Dios, el sonido del shofar. Eso lo encuentran en Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19. Así me gusta, hermanos, que anoten, porque pues Éxodo 19, del 16 al 19. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? En Éxodo 19 estaba sonando la trompeta. ¿Por qué? Porque estaba descendiendo el Señor al monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y la pastora enseñó sobre eso en el Salmo 150. Ellos veían el sonido. No oían el sonido solamente, veían el sonido de la trompeta. Eso era sobrenatural. Estaban viendo al Hijo siendo escrito. El Señor les quería mostrar al Hijo siendo escrito como en la ley. ¿Estamos? ¿Cuántas llevamos? Una más, 6. La trompeta también es un anuncio profético del día del Señor. Para eso tienen Zacarías capítulo 9, versículo 14 y Primera de Tesalonicenses 4, 16. Zacarías 9, 14 y Primera de Tesalonicenses 4, 16. Ahora bien, les hago una pregunta. Ok, ¿me están siguiendo? ¿Anotaron todos los versículos? ¿Se acuerdan de todos los puntos que le di? Más o menos. Pregunta: si nosotros tenemos un shofar en nuestra garganta, que es nuestra voz, cuando sonamos nuestra voz estamos sonando nuestro shofar, ¿cierto? Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pregunta: ¿Dios tiene un shofar? ¿Dios suena su shofar? ¿En la Biblia aparece que Dios suena shofar? No que yo sepa, pues bien. Miren, váyanse a Zacarías 9:14. Esa sí la vamos a leer, ¿ok? Zacarías 9:14. No pierdan de vista el caballo de la fe, de él estamos hablando, oigan, de Cristo. Solo me lo llevé por otro lado para que puedan ver de qué se trata cuando él oye el sonido del shofar. ¿Ok? Amén. Zacarías 9:14, ¿lo tienen? Cuando alguien le pregunte a usted, ¿a dónde dice la Biblia que Dios toca un shofar?
que Dios suena un shofar. Dele este pasaje. Lo leemos. Vamos. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor e irá entre los torbellinos. La palabra trompeta es shofar. Aquí se demuestra, hermanos, cómo Dios, como un guerrero, va al frente de su pueblo sonando él mismo el shofar. O sea, el Señor no manda a un ángel a tocar el shofar cuando se trata de pelear por usted y por mí. Él mismo, como un guerrero, va al frente sonando el shofar de guerra. Ok, estamos. Una más. Éxodo 19, hoy sí lo vamos a leer. Éxodo 19, versículo 16. Amén. Todavía hago paginitas por ahí. Estoy respondiéndoles la pregunta, ¿suena Dios un shofar o tiene Dios un shofar? Sí lo tiene, ahí lo vieron, Él lo suena para anunciar guerra, que Él está peleando por su pueblo, ¿ok? Éxodo 19, 16 dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, lean conmigo, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Lean el versículo 19. ¿Qué dice? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios. Esa era la voz de Dios en el shofar, sonando. Tercera prueba, 1 Tesalonicenses 4:16, como dijo Alex. Precioso este pasaje, ¿verdad? Lo conocen, estoy seguro que lo conocen. Dije 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Lo tienen? Miren, les voy a dar una más, entre paréntesis, antes del egreso, anoten. 1 Crónicas 15, 19 al 28, nos narra la historia de cómo cuando trajeron el arca del testimonio, también tocaron shofar, también tocaron trompeta para anunciar que la presencia de Dios estaba llegando, ¿ok? Entonces anótenla. Les dije 1 Crónicas 15 del 19 al 28. Gracias a Dios aquí el Señor nos ha dado la oportunidad de estudiar nuestra Biblia en todos lados, ¿verdad? Aquí no nos cansamos de leer pasajes de la Biblia porque la palabra es la que nos transforma, no nosotros. Yo no puedo cambiarlos, es la palabra la que los puede cambiar. Ok, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, leamos todos juntos como un ejército, ¿de acuerdo? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Digan amén. Ahora, ya estudiamos la palabra trompeta, shofar. Volvamos a Job 39. Job 39. Una vez más, versículo 24. Y ahora vamos a entender a Cristo en relación a la voz de su Padre. Precioso, hermanos. Eso es. Si aman al Señor, ustedes van a encontrar algo maravilloso en esto. Porque lo que estoy tratando de demostrarles con esto es cómo Cristo reacciona a la voz de su Padre. ¿Alguna vez habían pensado en eso? O sea, una cosa es cómo reaccionamos nosotros a la voz de Dios, ¿es cierto? ¿Dios nos habla o no nos habla? Sí. ¿A cuánto Dios le habla, hermano? A través de la palabra, a través de un estudio, a través de una canción, de una alabanza, ¿verdad? O en el carro, usted va manejando y de repente la voz de Dios le dice algo en el corazón, tal cosa. Pues es el Señor hablando. ¿A cuánto Dios les habla? Pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esa voz?
Ahora, por el otro lado es, ¿cómo creen que reacciona Cristo ante la voz de su Padre? ¿Alguna vez se habían pensado eso? ¿Habían preguntado eso en su mente? Anoten esa pregunta, ¿cómo reacciona Cristo a la voz de su Padre? La hermana Hicks, que ahora goza de la presencia del Señor, ella enseñó acerca de algo que se llama la gratitud del Hijo por el Padre y la gratitud del Padre por el Hijo. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar cómo se siente el Padre por su Hijo? ¿Y cómo se siente Jesús por su Padre? ¿Me están siguiendo? Dice, sin importarle el sonido de la trompeta. Perdónenme, pero si uno lo medita y lo piensa, uno de verdad termina así como que, ¿qué? ¿What? Dice otra versión, el caballo de la fe no cree en el sonido de la bocina. ¿Cómo así, hermano? ¿Que acaso Dios no cree en la voz de Jesús no cree en la voz de Dios? ¿Será eso lo que está diciendo el texto? No. Se los explico de la siguiente manera. El texto dice, el caballo no cree que es el sonido de la trompeta. Pero si ustedes ven las definiciones que le puse ahí de la palabra amán, no solamente es creer. También quiere decir confiar, estar firme, esperar, mantenerse, estar estable, estar seguro. Se lo voy a explicar de la siguiente manera y así fue como lo recibí el Señor para que ustedes lo puedan entender. El caballo, o sea, Cristo en nosotros, cuando oye la voz del Padre, no puede mantenerse quieto ni firme ante escuchar esa trompeta. Es como decir, está tan ansioso, está tan emocionado de oír el sonido que no le importa el sonido. Él no necesita el sonido para empezar a pelear, para empezar a levantarse, para empezar a guerrear por nosotros. De eso se trata. No quiere decir que él no le importa porque no lo cree. Quiere decir que no necesita creer que es el sonido de la bocina para estar listo para la batalla. En pocas palabras, y lo busqué con otros eruditos, lo busqué con otros lingüistas de la Biblia, y dicen lo siguiente, oigan esto. Dice, significa en pocas palabras, no puede quedarse firme, no puede quedarse estable, no puede quedarse quieto ante el ruido de la bocina. Es decir, apenas puede esperar a escuchar la voz de Dios cuando simplemente arremete contra lo que Dios está diciendo. Cristo en nosotros no necesita estar esperando una y otra y otra y otra vez la voz de Dios. Es decir, Él no necesita esa confirmación. Solo oye el sonido de bocina y Él ya apenas puede mantenerse quieto. Apenas puede mantenerse quieto, como quien dice, no, yo no necesito que me estén haciendo muchos llamados, solo que me digan a dónde voy y tengo que ir. Si se acuerdan las definiciones que les di, ¿qué es lo que hace el shofar? Llama a la presencia de Dios, llama al arrepentimiento, hermanos. Es que Cristo en nosotros nos impulsa cuando Dios nos llama y nos dice, arrepiéntete, te estoy llamando, te estoy buscando para arrepentirse, para que te arrepientas. Empieza uno, hermanos, a dudar y a decir, ¿será que Dios es el que me está llamando a arrepentirme? ¿Será que lo que está diciendo el pastor es del Señor? No, ponga atención, escuche a Cristo en usted. Vea lo que Cristo está haciendo en usted. Cuando el Señor manda una palabra a su corazón, note que si es Cristo en usted, el que simplemente se apresura. Cristo en nosotros es el que dice, no necesito mucha confirmación, yo sé que es la voz de Dios la que me está hablando y voy a correr con ímpetu, me voy a abalanzar sobre la batalla que se está anunciando. Ese es Cristo en nosotros, ¿me entienden? Nosotros lo pensamos para arrepentirnos, pero Cristo en nosotros está rápido, listo para arrepentirse, para que nos arrepintamos, mejor dicho. Les dije, el sonido de shofar es un sonido de guerra, convoca a la guerra. Oigan esto. Cuando Dios nos mete en alguna batalla espiritual, ¿cómo es nuestra reacción, queridos hermanos? Seamos honestos. ¿A quién le gusta estar en una batalla espiritual, hermano? No, a mí
Bueno, está esa frase que la gente dice, va, Dios le deja sus mejores batallas a sus peores, no, ¿cómo es? Sus peores batallas a sus mejores guerreros. Ya no me des más peores batallas, Señor. Búscate otro mejor guerrero. Pero déjenme decirles algo. Cristo en nosotros, cuando ve la tribulación, cuando ve la aflicción que viene enfrente, no se amedrenta, no tiene miedo, no dice, uy, ahora, ¿saben qué dice? Estoy listo, no necesito escuchar la voz de Dios, yo sé que tengo que prepararme para pelear. Yo sé que tengo que prepararme para guerrear, sé que tengo que prepararme para resistir, para prevalecer, para fortalecer, en este caso a nosotros, ¿verdad? Que lo tenemos en el corazón. Les dije que la trompeta también anuncia la presencia de Dios. Hermanos, alguna vez, miren, pues estoy tratando de que lo entiendan de esta manera. ¿Alguna vez ustedes han sentido algo aquí adentro que los impulsa a buscar la presencia de Dios? ¿Sí lo han sentido? Ahora, si usted no lo ha sentido, vamos a orar por usted después, oiga. Necesita recibir a Cristo en su corazón. Cuando hay algo aquí adentro que nos impulsa a buscar la presencia de Dios, ¿saben qué es? Ese es el caballo de guerra, el caballo de la fe, impulsándonos, oyendo la voz de Dios, conectándose con la voz de Dios, sabiendo que es Dios quien le está hablando. Entonces, hermano, ¿qué tiene que hacer usted? Dejar de resistirse a ese impulso que lo está llevando a arrepentirse. Dejar de resistirse a ese impulso que lo está llevando a pelear una batalla espiritual. Dejar de resistirse a ese impulso que lo está llevando a leer la palabra. Es Cristo en usted. Él está atendiendo la voz de Dios en usted. ¿Me doy a entender? Cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros y poco a poco lo alimentamos de la palabra y del Espíritu, simplemente el caballo de la fe no puede esperar a que termine de sonar la trompeta porque está listo, armado y preparado para ir a la batalla. Es que por eso el apóstol Pablo dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Me están siguiendo? También les dije que el caballo, la trompeta, ¿se acuerdan? Servía para anunciar la proclamación de un rey. Ahora conecten los puntos. Cuando necesitamos que un rey tiene la función de gobernar, ¿verdad? De reinar, de señorearse sobre algún área. Cristo en nosotros sabe cuando Dios nos está llamando a rendir algo. Cristo en nosotros sabe cuando Dios nos está llamando a rendir nuestro gobierno. Entonces quiero que lo vean así. Hay una batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Romanos capítulo 7, ¿cierto? Cuando Dios nos llama y nos dice, Saraí, yo necesito que entregues esto, hay una batalla. Solo a Saraí le pasa, yo creo que no, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta. ¿Quién creen que se resiste a proclamar a Dios como rey de nuestro corazón? ¿La carne o Cristo en nosotros? Es la carne. Cuando Cristo mira en nosotros, cuando lo hemos dejado crecer, por eso insisto, y Dios nos está llamando a rendir un área, no crean que Él se resiste. Él es como el caballo de la fe que oye la trompeta y la voz de Dios hablando y está listo para hacerlo. Ahora, aquí el problema es, ay, me van a perdonar la expresión, hermanos, con todo el amor del Señor que les tengo en Cristo, ¿verdad? Pero es que como somos bien carnalones, hermano. Lo leímos la semana pasada, la Biblia dice, el que es de la carne no entiende las cosas del Espíritu. Si hay unos grandes tapones de carne de este tamaño en mi oído, hermano, ¿qué creen que voy a escuchar la trompeta? Y ahora en la mañana el Señor usó a Daniel mientras oraba al principio y oraste por shofar también, por nuestra voz y nuestro shofar y el sonido de nuestra bocina y que nos conectáramos a esa bocina porque cuando nosotros sonamos nuestro shofar, Dios suena su shofar. Y miren, es un círculo. Cuando yo empiezo a clamar el nombre del Señor, a levantar el nombre del Señor, mi shofar suena y el shofar de Dios suena más fuerte que el mío. Cuando el shofar de Dios suena más fuerte que el mío, Cristo en mí responde a ese shofar. Y entonces avanzo y crezco. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué tienen que levantar su voz cuando vienen a la iglesia?
¿Por qué dicen amén cuando oyen una palabra? Porque están diciendo yo quiero pararme firme en esa verdad. En hebreo, cuando leen la frase del caballo de la fe, dice lo amén o lo amán. En pocas palabras dice, él no dice amén, o él no está estable, o él no está firme. Porque ¿ustedes han visto alguna vez a un niño emocionado porque le van a dar algo? ¿Ah? ¿Lo han visto alguna vez emocionado que ustedes le han dicho que le van a dar algo y cuando lo miran que lo tienen en la mano? ¿Lo han visto? ¿Cómo está ese niño? Está así. Salta, brinca, corre, grita, llora, se arrodilla. Yo me acuerdo una vez, al Alfredito le dimos, o los papás le dieron un regalo muy bonito en Navidad, me acuerdo. Y lo tengo grabado en video para cuando esté grande se lo voy a enseñar. Cuando abrió el regalo, hermanos, cuando supo que era lo que él estaba pidiendo, lo que le había dicho a los papás que quería, se tiró, hermanos, al piso, lo levantó. ¿Te acordás? Lo levantó e hizo ¡yeah! Pues el concepto es el mismo. Es, apenas puedo mantenerme firme para recibir algo que me están dando. El concepto del caballo de la fe es este. Apenas puede mantenerse de pie estable sabiendo que va a escuchar la voz de Dios. Ahora, miren esto. Hebreos 10, 37. Qué maravilloso Jesucristo dentro de nosotros, ¿verdad, hermanos? Es una esperanza tremenda que no podemos pagar, no podemos ganar, que no merecemos, pero Cristo en nosotros es lo único que necesitamos para llegar de regreso a la casa del Padre. Amén. Ok. Hebreos 10, 37. Quiero que vean qué es lo que hace Cristo en nosotros, ¿ok? Versículo 36. Si leamos el 35, leamos en adelante hasta el 39. ¿Listos? Vamos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿No está leyendo? ¿Les dije otro pasaje o qué? Hebreos 10, 35. Sí, perdón, yo leí desde el 36. ¿Lo tienen? Vamos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Ahora déjenme decirles por qué leí esto. Porque muchos en la carne, cuando oímos la voz de Dios llamándonos hacia algo, lo que hacemos es, míreme la seña. Dios nos llama al arrepentimiento, ¿cierto? ¿Qué hacemos en la carne? Eso no es conmigo. Que se arrepientan los otros hermanos que andan en unos grandes pecados, pero yo no. Dios nos llama y nos dice, prepárate porque hay una batalla espiritual que tienes que atravesar. No, Señor, no me la deja a mí esa batalla porque hay otra gente que ora. Y dice la gente, yo por eso no me meto con Dios, dice la gente, porque se empiezan los problemas. No me levanten la mano quién es culpable de eso aquí, pero yo he escuchado esa frase muchas veces. No, es que yo no me meto con Dios porque Dios me empieza a pedir cosas de la carne. ¿Y que acaso Dios no está sonando su chofar, pues?
Dios dice, mira, yo quiero gobernar esta área de tu vida. Y no, es que ahí hay un raicito que se llama yo. Y eso yo no lo quiero quitar de ahí. La carne huye de la voz de Dios. Bueno, para muestra un botón, ¿se acuerdan en el Génesis? ¿Se acuerdan? Que Dios bajó a pasearse en el huerto. ¿Y dónde estaba Adán y Eva? Escuchamos tu voz y nos escondimos. Nuestra carne no reacciona como el caballo de la fe ante la voz de Dios. Nuestra carne se esconde de la voz de Dios. Pero como ustedes me contestaron que tienen a Cristo en su corazón, ¿no es cierto? Que recibieron a Jesús en su corazón, ¿no es cierto? Va, entonces hagámonos una evaluación, va, autoevaluación, autoanálisis, autoexamen hoy. Pregunta: ¿cómo está respondiendo usted a la voz de Dios? Cuando Dios nos llama a arrepentimiento, cuando Dios nos llama a hacer guerra espiritual, cuando Dios nos llama a dejar lo que Él sea el rey, a proclamarlo rey en nuestro corazón, ¿cómo está respondiendo usted a la voz de Dios? Y póngase una nota del 0 al 10. Porque vaya, fácil, ¿cómo es? Diagnóstico, ¿ok? Si usted del 0 al 10 en esa nota se saca 3, déjeme decirle una cosa: Cristo está bien pequeño dentro de usted. Pero si de alguna forma, cuando el Señor toca la puerta del corazón y dice, mira, te voy a señalar, hay esto en lo que te tienes que arrepentir. Y uno en un momento dice, perdóname, Señor, es cierto. Es verdad, Señor, yo tengo eso en mi corazón, perdóname. Clamo tu preciosa sangre, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, Señor. Ahí hay un avance. ¿Me doy a entender? ¿Qué les he dicho acerca de la autojustificación? ¿Se acuerdan de eso? La autojustificación es ser esclavizados a las cosas que nos atan y que nos vuelven siervos del pecado. Ahora, cuando Dios suena su voz y nos dice lo siguiente, está sonando su shofar, Dios está sonando su voz y dice, quiero estar contigo, quiero que vengas a mi presencia. ¿A cuántos les ha dicho Dios eso alguna vez? Pregunta, ¿cómo respondemos a esa voz de Dios? Como aquellos que le dijeron al Señor Jesús, perdónanos, Señor, pero es que tenemos una nueva viña, una hacienda que cuidar, ¿verdad? Señor, es que tenemos una boda y tenemos que ir a la boda, por eso no te puedo dedicar mucho tiempo en oración y en lectura de la palabra y en buscar. ¿Qué dice el pastor Carlos? Estamos ocupados en la bendición. Pero Dios está hablando, ¿no es cierto? Es que ese es el punto que quiero que me entiendan, ¿ok? O sea, ¿está hablando Dios o no nos está hablando Dios? ¿Nos habla Dios a través de la palabra? ¿Sí nos habla o no? ¿Nos habla Dios entre semana? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo estamos respondiendo a esa voz? Conste que no estoy hablando solo de ir a la iglesia, estoy hablando de su relación personal con Dios. Es que Dios es fiel para hablarnos. Es fiel para mostrarnos en qué estamos fallando. Pero ¿cómo estamos respondiendo a la trompeta de la voz de Dios? Les estoy dando la clave, queridos hermanos, en el Señor y en Cristo para aprender a no esperar demasiado tiempo cuando Dios nos está hablando. No lo piense mucho, no se detenga a resistirse, simplemente deje que Cristo aquí dé testimonio de la voz de Dios y vaya y haga lo que Dios le está mandando a hacer. Voy a decir algo bien difícil, hermanos, pero para muchos Dios está sonando el shofar para que vayamos a perdonar. ¿No es cierto? Y ahí está el viejo hombre, hermano, resistiéndose. Y ve, ¿y por qué yo? Si ni me han pedido perdón. Ahí va a disculpar, pero usted tiene que aprender a perdonar incluso si no le piden perdón. ¿Me están siguiendo? Ahora, esto es precioso. ¿Saben por qué les leí Hebreos 10, 37 al 39?
Dios mío, es tarde. Van a disculpar, hoy los he sacado más tarde, pero que ustedes tienen la culpa porque dejaron que el Señor los tocara. Son bromas, son bromas. El Señor hizo algo maravilloso en la alabanza, ¿verdad? Hizo algo precioso. Fuimos libres de un montón de cosas hoy por la presencia del Señor. Y necesitaban ese nivel para poder entender esto, ¿ok? Ahora oigan esto. Hebreos 10 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, muévanse otra vez a 1 Tesalonicenses 4, con eso casi voy a terminar, ¿ok? 4:16. Ay, ay, ay. ¿Cómo así que el que ha de venir vendrá y no tardará? ¿Qué es lo que va a anunciar? La venida de aquel que esperamos. Hermanos, pregunta, ¿qué es lo que va a anunciar la venida del que esperamos? ¿El qué? Un sonido de shofar. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Zacarías 9, versículo 14. Les digo que me estremece el corazón, de verdad. Lo tienen, lo vamos a leer. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre los torbellinos del austro. Déjenme decirles esto y con esto voy a terminar. Este también es el sonido que van a escuchar los vencedores, que van a estar listos para irse con el Señor. Cuando Cristo aparezca en las nubes y suene su trompeta, su shofar, el Cristo que está aquí está listo para escuchar el trompeta. Y dije, apenas se puede esperar para escuchar esa trompeta. Apenas puede mantenerse firme para esperar ese sonido de la trompeta. Él no puede esperar hasta tragar nuestra mortalidad. Él está listo para tragar nuestra mortalidad. Está listo para vestirnos de incorruptibilidad. Está listo para prepararnos para la batalla final. Cuando ellos oyen la trompeta y la voz de su comandante en jefe, del que va delante de él, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el ejército montado sobre caballos blancos están entrenados en oír la voz de su rey y ser prestos para hacer lo que Dios les está mandando con su voz. Lo que estamos haciendo al entrenar es entrenarnos cuando oímos la voz de Dios al arrepentimiento, cuando oímos la voz de Dios a su presencia, cuando oímos la voz de Dios a la batalla, cuando oímos la voz de Dios a proclamarlo como Rey de nuestro corazón. Es entrenarnos. ¿Para qué? Para poder estar listos a escuchar esta trompeta y ser de los vencedores. Entonces, cuando el caballo de la fe oiga la final trompeta de Dios, su voz levantándose, sonando fuerte, está listo para devorar por completo nuestra mortalidad y vestirnos de un cuerpo incorruptible. Está listo para vestirnos de un cuerpo de inmortalidad, sin pecado, sin dolor, con esperanza. Serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, por eso seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque cuando Cristo oiga la trompeta, ni ha terminado de sonar la trompeta, cuando simplemente tragó todo, lo tragó todo. Pero ¿qué nos prepara para eso? Aprender a escuchar la trompeta, la voz de Dios todos los días, hablando, diciendo, sonando. Estén listos, estén preparados. He aquí yo estoy a la puerta. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vengan a mi presencia. Estemos a cuentas, estemos a cuentas. La voz de Dios está sonando. Dios está hablando. No nos resistamos más, no comencemos a poner peros, no comencemos a poner justificaciones. Si Dios lo está llevando a una situación de arrepentimiento, sea presto para arrepentirse.
Si Dios los está llamando a un lugar de su presencia, sean prestos para ir a su presencia. Sepan que Cristo en nosotros reacciona ante esa voz. Apenas puede esperar, apenas se puede mantener firme, apenas puede quedarse quieto. Él está listo, sabe que viene la batalla espiritual, sabe que viene una batalla en la que vamos a obtener una victoria, sabe que viene una batalla en la que nos va a hacer más que vencedores. Pero Él está aquí diciendo: yo estoy listo para la batalla, no tengas temor, yo peleo por ti, yo estoy contigo. Es la voz del Padre hablando. Hermanos, eso nos entrena para escuchar la voz de la trompeta. ¿Quiénes son los creyentes que se van a quedar en el rapto? Aquellos que nunca oyeron esa trompeta en su vida. Pero Cristo en nosotros apenas puede esperar para escuchar esa trompeta. Aquí adentro hay algo que está clamando, que está gimiendo. Es Cristo en nosotros. Hay algo que está listo. Por eso la creación clama por la manifestación, dice la palabra. ¿Han oído eso? ¿Lo han oído? La creación está gimiendo por la manifestación. ¿Qué es eso? Es el caballo de la fe. Está relinchando, está listo, está preparado para la batalla. Dice: apenas puedo esperar a que el Padre suene su trompeta para tragarme por completo toda esta carne que aún nos está martirizando. Precioso es esto. Dice que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunta: aquellos que murieron con Cristo en su corazón, ¿Cristo fue a algún lado? La gente que ha muerto en Cristo todavía tienen ese caballo de la fe espiritual que está gimiendo aún en esa tumba. Y cuando suene la final trompeta, eso es lo que va a responder, y por eso ellos van a levantarse primero. Los otros muertos sin Cristo no van a escuchar la trompeta, porque no conocen esa trompeta. Son los muertos en Cristo los que aún ahí donde prácticamente quizás ya no hay nada, ahí está Cristo todavía en ellos, y va a restaurar su cuerpo y serán levantados. ¿Ven qué poderoso es eso? Ese es Cristo en nosotros. Es una esperanza que está con nosotros durante vivimos. Después de la muerte, Cristo no va a ir a ningún lado. Una vez entra aquí, está con nosotros incluso hasta la eternidad. Cuando uno se casa, ¿qué le dicen? Hasta que la muerte los separe. Pues sí, si no somos seres mortales. Pero una vez Cristo entra aquí, hermanos, Él no se va a ningún lado por la eternidad. Y Él es el caballo de la fe que está esperando la voz de Dios. ¿Lo ven? ¿Qué vamos a hacer ante la voz de Dios que nos habla? ¿Nos vamos a seguir resistiendo? Así es que este era el número 14, hermanos. El caballo de la fe no puede esperar el sonido de la trompeta. No le di el título, hasta ahorita se lo doy para terminar. Es el punto número 14, solo me faltan dos. Me faltan cómo reacciona ante el sonido de la trompeta en cuanto a la guerra, y me falta explicarles cómo el caballo de la fe, a ver, déjenme ver, si quieren anótenlo, porque tal vez la otra semana podemos verlos y terminamos este tema precioso. ¿De verdad han aprendido algo con el caballo de la fe, hermanos? Así, huele desde lejos la batalla. ¿Pero han aprendido algo hoy? ¿Cómo va a ser nuestra reacción ante la voz de Dios? Hermanos, yo les animo en el Señor a que puedan activarse, a que puedan hacer rápidos para lo que Dios les está mandando a hacer. No lo piensen mucho, háganlo. Si Dios les está mandando a perdonar, perdonen. Si Dios les está mandando más a su presencia, vayan a su presencia. Si Dios les está mandando más a estudiar, estudien la palabra. Sépalo, Dios nunca les va a decir: ya oraste suficiente, nunca. ¿Ok? Y mira, no les mencioné algo. ¿Saben? ¿Se acuerdan que una de los sonidos de la trompeta hablaba de reunirse con el pueblo? Bueno, ¿qué creen? Hermandad y armonía. La trompeta de Dios está sonando. Aprendan a amarse entre hermanos. Aprendan a tolerarse y a soportarse unos a otros, a tenerse paciencia unos a otros. Ahora vuelvo a ver al hermano que tiene la par. Le tiene que tener paciencia.
Esa es la voz de Dios sonando. Hacer un solo pueblo, hacer una sola visión, una sola misión en su nombre, a tener un mismo sentir. Esa es la voz de Dios. No tenemos que resistirnos a eso. Amén. Bueno, ¿hemos aprendido algo? Pónganse de pie y bendigan al Señor, ¿ok? Gracias, Señor. Ven que les dije, el Señor me permitió tener cómo dárselos. Bendigan al Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor. Vamos.